mayúsculas. ¿Ok? Listo. Muy bien. En este caso, por ejemplo, vamos a ver casos particulares del uso de mayúsculas, ¿ya? Porque hay situaciones en las que generan confusiones, ¿no? Entonces, poco a poco la RAE ha ido, en este caso, resolviendo, o en todo caso, ¿no? Dirimiendo los usos prácticos de las mayúsculas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algunos casos, cuando, por ejemplo, cuando se nombra santos, vírgenes, ¿no? Religiosas, ¿no? Las llamadas advocaciones, ya, o nombres, en este caso, particulares de las virgen, se colocan con mayúsculas. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Rosario, ¿ya? Si se dan cuenta, en este caso, virgen, mayúscula, la preposición con minúscula, y en este caso, el nombre de la Virgen con mayúscula. Luego, el nombre de las órdenes religiosas, por ejemplo, el Carmelo, ya, el Temple o la Compañía de Jesús, en este caso, con minúscula. Ya, también en ese caso va con mayúscula la palabra orden, ¿no? Por ejemplo, cuando son agrupaciones, ¿no? Como por ejemplo el orden de la Anunciación o la orden de los franciscanos, por ejemplo, ¿ya? Nombres de marcas comerciales también en este caso van con mayúscula. Por ejemplo, me gusta el vodka, pero en este caso vodka es una marca comercial, ¿ya? Por eso está con mayúscula. Luis compró un Mercedes-Benz. Mercedes-Benz es una marca de auto, ¿ya? Eso va con mayúscula. Cuando estos nombres no están haciendo alusión a la marca en cuestión, sino a cualquier otra característica similar, se escriben con minúscula. Por ejemplo, ¿no? Necesito un Jeep. El Jeep en este caso es el todoterreno, ¿ya? Juan no puede dormir si antes no toma un martini seco. En este caso es una bebida, ¿no? Pero no es un nombre propio de una bebida, ¿ya? Entonces, por eso que se coloca con minúscula, ¿ya? Listo. Ok, seguimos. Palabras que forman parte de la denominación oficial de premios, distinciones, certámenes y grandes acontecimientos culturales o deportivos. Por ejemplo, el Premio Cervantes, los Juegos Olímpicos, la Feria del Libro. En ese caso, cuando son eventos, ahí sí se coloca mayúscula, ¿ok? En el caso, en lo que se refiere a los premios, cuando nos referimos al objeto material que los representa o a la persona que los ha recibido, se emplea la minúscula. Por ejemplo, a Julia Roberts le robaron su Oscar. Esa aristócrata ya tiene 2 Goyas. Ayer entrevistaron al Nobel de Literatura de este año. O sea, cuando en este caso, la denominación, porque Oscar es una estatuilla, ¿ok? Es una estatuilla. Pero en este caso, no hablamos de esa palabra de manera propia, sino en este caso, o sea, hablamos del objeto genérico. Entonces, le podemos hablar con minúscula. Goya también es un premio, ¿correcto? Los sustantivos y adjetivos que forman el nombre de disciplinas científicas, cuando nos referimos a ellas como materias de estudio, y especialmente en contextos académicos. Nombres de asignaturas, por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. O sea, acá estamos hablando de la facultad, ¿correcto? Pero si yo digo la filosofía, pero como hago genérico, con minúscula. Fuera de los contextos anteriores, deben escribirse con minúscula. ¿Ves? Lo que les decía, la medicina ha experimentado grandes avances. O sea, yo no hablo de la materia en sí. ¿Ya? O sea, no estoy hablando, no me refiero como materia de estudio. ¿Ya? Entonces, en este caso, como es muy genérico, lo puedo colocar como minúscula. La psicología es muy complicada, ¿no? La ortodoncia es muy rentable. También se escriben con mayúscula los sustantivos y adjetivos
que dan nombres a cursos, congresos, seminarios, etc. Por ejemplo, primer curso de crítica literaria, quinto congreso de la lengua española, seminario de literatura del siglo XV. Los nombres de las asignaturas que no constituyen la denominación de una disciplina científica reciben el mismo tratamiento como si se tratase de un libro, de una conferencia. Esto es, solo la primera palabra se escribe con mayúscula. Ejemplo, Introducción al teatro del siglo XVII. Ahí, por ejemplo, solamente colocamos la mayúscula al inicio. Historia de los sistemas filosóficos. El primero de los nombres latinos que designan especies de animales y plantas. Pimpinela anisum, Felis leo, Aedes aegipi. Los nombres de edades y épocas históricas, cómputos cronológicos, acontecimientos históricos y religiosos, políticos o culturales. Ejemplo, la edad de los metales. La antigüedad, la edad de piedra, el cisma de Occidente, la contrarreforma, la batalla de Ayacucho, ¿ya? La guerra civil, la Edad Media, la Segunda Guerra Mundial. Esos nombres de acontecimientos van con mayúscula. Sustantivos que dan nombre a eras y periodos geológicos. Cuaternario, Mioceno, Pleistoceno, Jurásico. En el caso de las revoluciones, el adjetivo especificador que las acompañe irá con minúscula. Ejemplo, la Revolución Francesa. ¿Ya? Ahí actúa como un adjetivo especificador. O sea, ¿a qué revolución me refiero? Porque hay muchas, ¿no? La Revolución Soviética, la Revolución Cubana. O sea, tenemos varias ahí, ¿no? La Revolución Mexicana también hubo en su momento. Textos pertenecientes a ámbitos particulares escriben con mayúscula las palabras que designan conceptos de especial relevancia dentro de sus ámbitos. Sacramento, bautismo, misa, hora santa. Van con mayúscula los conceptos religiosos como el paraíso, el infierno, el purgatorio, etc. Siempre que se usen en sentido religioso. Se escriben con minúscula cuando se usan como metáfora. Aquella isla era un paraíso. El calor de la noche fue un infierno, ¿correcto? Nombres que forman parte de fechas históricas, o festividades o nombres propios, ¿no? Viernes Santo, el 5 de mayo, ¿no? El Domingo de Ramos. Determinados nombres cuando designan a entidades o colectividades institucionales. La universidad, el Estado, el ejército, ¿correcto? La marina, la judicatura. Casos en el que la mayúscula tiene una función diferenciadora, ya que permite entre las acepciones distintas de una palabra. Por ejemplo, iglesia, cuando me refiero a la institución, la iglesia católica, ¿no? No fuimos, o sea, ¿cómo decirlo? Los sacerdotes pertenecen a la iglesia, ¿no? Pero cuando hablo de edificio, a 5 cuadras está una iglesia. Entonces, ahí yo me refiero al edificio, entonces ahí yo coloco minúscula. Ejército, institución, ¿no? El ejército respalda al presidente. Pero si yo hablo del conjunto de soldados, por ejemplo, ¿no? Los ejércitos peruanos defendieron con bravura las costas peruanas, por ejemplo, ¿no? Gobierno, conjuntos de los ministros de un estado. Por ejemplo, el gobierno, en este caso, fue a Piura, ¿no? Llegó a Piura para, en este caso, apoyar a los damnificados del sismo. Si yo digo gobierno como acción de gobernar, digo, ¿no? Las acciones del gobierno son, pueden ser aprobadas por el pueblo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, en este caso, ya es con minúscula. Ya, casos en que no debe usarse mayúscula inicial, los nombres de los elementos químicos, ¿no? O sea, neón, el flúor, ¿no?
esos, los deportes, fútbol, básquet, voleibol, ¿no? Etcétera. Los impuestos y tasas, nombres de comidas y bebidas, excepto cuando tengan en su estructura algún nombre propio. Los términos demonio y diablo, las disciplinas científicas, los puntos cardinales. En esos casos no se deberían usar inicial mayúscula. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo resolvió aquí, en este caso, el autor. Dice, ¿no? ¿En qué opción hay uso correcto de mayúsculas? Dice, la táctica del entrenador de la San Martín desconcertó al equipo, al otro equipo. Alfredo Bryce, al publicar su novela Un mundo para Julius, causó sorpresa. Cuando el Papa Francisco I bendijo al mundo, deseó la paz a todos, la paz de Cristo. El Sol es una estrella enana amarilla ubicada en el centro del sistema solar. Llegaron al lugar donde el policía Mendieta había dejado sus pertenencias. Para el autor, en este caso, es la B porque las mayúsculas se refieren al nombre del autor y cuando hablamos del nombre de su obra, solamente usamos la inicial mayúscula, no más, porque no tiene en la estructura, en el título, un nombre propio. ¿Correcto? Ahora, por ejemplo, aquí, en la primera, cuando hablamos de entrenador, es un cargo, pero no especificamos de quién, entonces, entrenador va con minúscula, porque es una palabra genérica, ¿ok? Ahí fue el error. Aquí hablamos de mundo, en este caso el mundo es una palabra genérica, pues va con minúscula. El Sol es una estrella enana ubicada en el centro del sistema solar. No sé si lo veía creo que sí lo vi con los chicos del repaso. Sistema solar, ya en este caso, no es un nombre propio, ya que en este caso, cuando hablamos de galaxias, ya en el universo no es el único sistema solar. O sea, no es la única galaxia, son miles. Y es muy probable, dice la ciencia que lo estudia, la astronomía, de que pueda haber varios sistemas solares. Entonces, ya no nos podemos referir solamente al sistema solar como único. Entonces, ya nos tenemos que referir como algo más genérico. Por eso que en este caso va con minúscula. Y en el caso del policía Mendieta, ya igual, ¿no? Su cargo tiene que ir con minúscula. Su apellido es Mendieta, pero policía, que es su cargo, tiene que ir con minúscula. ¿En qué caso se aplica adecuadamente las letras mayúsculas? Ya, con esto ya terminamos. Ya, a ver, dice aquí. Paolo Guerrero es conocido como el depredador. Está en Puerto Maldonado el muchacho de Doña Esther. Ya conozco Corea del Norte, este país me ha parecido maravilloso. El jueves nos fuimos a la Feria del Libro de Lima Norte, era primavera. La iglesia del pueblo no quiere apoyar la obra del alcalde de la capital. A ver, Paulita, ¿cuál es la oración que, en este caso, usa adecuadamente las mayúsculas? Paola. Ya, profe. Ya, profe. ¿Dónde? Espera. ¿Qué alternativa? ¿En qué alternativa se usa correctamente las mayúsculas? Ya, voy a ver. Repito que me queda un minuto. Este no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, creo que sí, profe, creo que sí. ¿Crees que sí? No, no sé, profe, me confunde. ¿Pero qué te confunde? A ver, quiero saber, ¿qué te confunde? Usted, profe, porque me está diciendo por qué no o porque sí. Yo porque, No no, sé. no. Tú dices que no, ¿por qué no? La D porque acá en la feria del libro
No sé. Ay, no. A ver, ya conozco Corea del Norte. No sé. Acá, en la iglesia del pueblo creo que no es por la I. Y acá en la D. Y acá, Pablo, acá porque sería acá con mayúsculas. Ya, a ver, ya en la Después, en el siguiente, puerto a ver, sería ya la P. hacemos, Juanita, en la siguiente clase vemos Ay, terminamos ay, de ay. descubrir, porque ya nos acaba el tiempo. 5 minutos, regresamos para la segunda parte. Chao, chao.